Ok, entonces tenemos lo que es ahora el procedimiento de ley de mallas, eh, o ley de voltajes, se le suele llamar también ley de mallas de Kirchhoff o ley de voltaje de Kirchhoff. Básicamente, primero hay que entender qué es una malla. Entonces, una malla básicamente es cuando en un circuito yo tengo elementos que no puedo reducir y forman un lazo. Posiblemente recuerden de análisis lo que es un lazo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Ahora bien, esto forma un lazo, pero no es... vamos a ver. Yo lo puedo ver como una reducción, es decir, yo podría hacer aquí una serie y decir, ok, esto es, al final de cuentas, una fuente en paralelo, perdón, en paralelo con una resistencia equivalente. Esto no es una malla, es un paralelo, es diferente y mucha gente los confunde, ¿okay? Entonces es importante. ¿Cuándo se transforma en una malla? Bueno, básicamente cuando ya algo le estorba. Esa es la forma tal vez de verlo. Entonces ya aquí cuando hay otra resistencia y aquí por ejemplo hay otra, sería R6, y acá que tuviéramos esto, entonces ya no puedo decir hacer R1, R2 y R3 en serie porque les estorba este y les estorba este otro punto, ¿okay? Porque aquí ya R1, R2 y R3, ya por R3 y por R2 no fluye la misma corriente. ¿Por qué no fluye la misma corriente? Bueno, porque aquí tengo una I y esa I se divide acá en una I1 y en una I2. Entonces, en R3 y en R2 no fluye la misma corriente, por tanto no están en serie. Esto es importante y parte de la definición de resistencias en serie. Entonces, ya en ese momento esto no se puede reducir como acá y no podemos decir que es un paralelo. En ese momento esto es una malla, malla 1, y esto es otra malla, malla 2. ¿Por qué también esto es una malla? Porque no puedo reducir R6 y R5. No puedo decir que están en paralelo porque aunque este no es compartido, acá no. En el punto de arriba están divididos por R3. Ahora bien, si yo tuviera esto más bien, vamos a ver, si yo tuviera, vamos a borrar por acá. Si yo tuviera, voy a dibujar no en verde. Si yo tuviera una R por acá, una R7, yo podría hacer estos tres en serie. Y yo podría decir, ok, RE2 es R6 más R7 más R5. Y luego hacer RE2 en paralelo con R3. Y ahora sí tendría un circuito con R1, R2 y este paralelo con la fuente. Y esto se transforma en esto, porque ya puedo hacer el serie. Bueno, aquí. Ajá. Entonces ya puedo hacer el serie. Entonces ya eso sería muy diferente. Pero vean que originalmente, como no tenemos acá, sino lo que tenemos es un corto. Entonces estos son dos mallas. ¿Okay? Entonces básicamente malla es cuando la corriente eh, sale de un punto, inicia en un punto y vuelve hasta ese punto, pasando una vez por cada elemento. ¿Okay? Entonces eso es básicamente, y esto es una malla. Yo ya no puedo reducir más, no puedo hacer nada entre R1. Podría hacer un serie entre R1 y R2, pero ya después de eso no puedo hacer más. Ahora bien, acá, entonces yo tengo este elemento. Para hacer eso, lo que uno hace, el proceso de ley de mallas, básicamente es una forma de, a partir de ecuaciones de voltaje, es decir, cada término de mi ecuación son valores de voltaje. Por ejemplo, obviamente no están representados como voltios posiblemente, sino que están representados como corrientes por valores de resistencias, básicamente. Entonces, y así sucesivamente con los demás. Pero al final, esto es voltaje. Entonces por eso decimos que son ecuaciones de voltaje. Cada término tiene que ser voltaje, siempre. No hay de otra. Siempre en una malla, en una ecuación de malla, cada término tiene que ser voltaje. Ahora bien,
lo que buscamos con eso es despejar las corrientes, porque es lo que no sabemos. Para eso siempre es importante reconocer las mallas. Yo tengo este circuito para el ejemplo. Entonces acá tengo, vean que tengo una batería de 20 voltios. Tengo dos generadores, uno de 5 y otro de 10 voltios y varias resistencias. Y primero vamos a reconocer, vamos a hacer un poco de zoom acá. Primero vamos a reconocer por qué no se puede reducir más. Primero, bueno, la de 2 y la de 3 ohmios, si no estuviera la de 4 yo diría que están en serie. Pero lo mismo ocurre con la de 4 y la de 3. Si no estuviera la de 2, estas estarían en serie, pero no es así. Luego, 6 y 7 no están en paralelo por lo que les explicaba antes, de que aquí no comparten el nodo porque está la de 8. Lo mismo con la de 5 y la de 10. Luego, la de 8 y la de 7 no están en serie porque está la de 5 y viceversa con la de 7. Entonces no puedo reducir las resistencias. Entonces las resistencias se tienen que quedar así. Luego, las fuentes tampoco están en serie, entonces no puedo simplificarlas. Eso pasa con la de 10 y con la de 20 y con la de 5 y la de 10. Entonces no puedo simplificarlas. Yo podría simplificarlas si por ejemplo no tuviera resistencia, si tuviera las dos sumadas o seguidas en serie como tal. Ahora bien, saltándome esto de acá, entonces yo reconozco 4 mallas, las de cada uno de los colores por acá. En las 4 mallas lo que procede según la ley de Kirchhoff, según la ley de Kirchhoff lo que procede es entonces suponer sentidos de la corriente. Y eso es muy importante, son supuestos. Ahora bien, algo que da muchísima ventaja en el método y para tener menos procedimiento que hacer es tratar de suponer con un cierto sentido. Es decir, acá recordemos que cuando yo tengo fuentes, la corriente sale por el positivo de la fuente. Entonces, acá para este punto saldría por acá. Y para este de 10 saldría por acá también. Entonces yo puedo asegurarme que en esta malla de acá la corriente toma este sentido horario. Vean que corresponde con los sentidos por donde saldría la corriente de cada una de estas dos fuentes. Acá hay un detalle diferente. Veanlo más bien, acá vamos a ver. Vean que aquí yo tengo la de 5 y la de 10. Y en ambas la corriente sale por acá y aquí sale por acá. Entonces iría más bien en este sentido. Eso sería lo lógico de suponer, pero para justamente ilustrar en el ejemplo, está supuesto el caso del sentido contrario. Y esto es perfectamente válido. ¿Qué va a pasar si por ejemplo realmente la corriente iba en este sentido y no en el que yo supuse? Bueno, pues que la corriente me va a dar un valor negativo. Menos algo, no sé, 20. Entonces como tiene un menos, yo sé que el sentido realmente era contrario. Y eso, cuando yo termine el método, básicamente se obtiene un sistema de ecuaciones. Entonces cuando yo obtengo el método, básicamente voy a obtener un menos. Entonces ya con eso me doy cuenta si estaba suponiendo bien o si estaba suponiendo mal. Luego, entonces vamos a borrar esto porque aquí el sentido que vamos a suponer es el de la flecha amarilla. Luego acá, vean que no tengo fuente. Podría tratar de suponerlo con las demás, pero realmente no hay mayor cosa. Es un poco perder el tiempo tratar de adivinar un poco esto a veces. Entonces no vale tanto la pena. Como les digo, lo más que va a pasar es que se obtienen menos, siempre y cuando se haga bien el método. Entonces acá suponemos estos dos sentidos contrarios. ¿Okay? Entonces, una vez que obtengo esto, permítame para ver. Acá entonces ya tengo que ir agregando. Lo que hacemos es montar una ecuación por cada malla. Entonces vamos a decir, bueno, primero vamos a decir que esta es M1, esta es M2 y vean que va con las I. Esta es M3 y esta es M4. Y como les explicaba, lo que vamos a obtener es el valor de cada una de estas corrientes para luego poder obtener lo que queramos. Imagínense que por ejemplo a mí me pidieron por acá, a mí me pidieron la potencia acá. Entonces ¿qué ocuparía? Bueno, ocuparía saber o el voltaje o la corriente. En este momento no tengo ninguno. Entonces si yo calculo las corrientes, ya puedo averiguar el voltaje, o puedo usar incluso la corriente de acá mismo para ya calcular la potencia. ¿Sí? O si me pidieran el voltaje aquí de la de 4, igual, para cualquiera de lo que me puedan pedir, entonces ocupo más información.
Entonces, básicamente lo que hacemos es montar las ecuaciones. Para la malla 1, yo reviso. Y aquí hay varias formas de montar la ecuación de mallas, lo que se llama la ecuación de mallas. A mí me gusta, y uno de los métodos se le llama activos igual a pasivos. La energía de los elementos activos tiene que ser igual a la de los elementos pasivos. Entonces, yo reviso en la malla 1 cuántas fuentes hay. Tengo 2, entonces son 2 elementos activos. Y tengo 3 resistencias, la de 2, la de 3 y la de 10. Entonces tengo 3 elementos pasivos. Entonces, dicho eso, yo lo otro que reviso es si vamos a ver, si el sentido de las fuentes es igual, si la flecha, vamos a ver, permítanme hacer un poco de zoom acá para explicarlo mejor. Ok, ahora sí. Entonces, yo lo que reviso es la flecha, cómo va pasando por cada elemento, y me lo explico mejor. Cuando la flecha entra aquí, entra por un menos. Entonces, significa que la flecha se topa a la fuente con un menos. Entonces aquí tengo menos 20 voltios. Voy a borrar un poco aquí porque esto va a ocupar un poco más de espacio. Entonces menos 20, y vamos a poner el voltios solo por ahora, ya después solo dejamos números. ¿Okay? Luego, la flecha cuando llega aquí a la resistencia se topa con un más, porque recuerden que la corriente siempre entra a una resistencia por el positivo. En el momento en el que entra, ese punto por donde entró la corriente se convierte en el nodo positivo de la resistencia. Las resistencias por defecto no tienen polaridad, solo esperan a que entre la corriente, y depende por donde entre, pues ahí va a ser el positivo. Pero esto es una resistencia, esta otra también y esta otra también, ¿sí? Porque por aquí entra la corriente. Ahora bien, llego acá, esta es I1, acá, entonces en este momento entra por el menos, quiere decir que la fuente de 10 también me la topo con un menos, o sea, menos 10 voltios. Esos son los elementos activos de esta malla. Eso tiene que ser igual a los elementos pasivos. Los elementos pasivos diríamos, ok, tengo la resistencia de 2 ohmios. Entonces esto sería 2 ohmios. Pero les dije que cada elemento es voltaje. Entonces lo que vamos a decir es que si yo tengo resistencia acá, y según la ley de Ohm, para tener voltaje ocupo multiplicar la resistencia por una corriente. ¿Sí? Pero yo justamente no sé las corrientes, es lo que quiero averiguar. Van a ser mis incógnitas en las ecuaciones. Ahora bien, lo que yo tengo que fijarme es ¿cuál corriente fluye por esta resistencia? ¿Cuál corriente pasa por acá? Bueno, solo la I1, porque esta solo pertenece a esta malla. La resistencia 2 solo pertenece a la malla de I1. Entonces, por acá solo fluye I1. Esto ya es un valor de voltaje. Esto claramente es voltaje y esto claramente también es voltaje. Ahora bien, me faltan elementos pasivos. Tengo esta otra, la resistencia de 3 ohmios, que ese es el elemento pasivo que también está en la malla de I1, pero está compartida con la malla de I2 también. Entonces aquí es donde uno revisa. Ok, yo voy a borrar un poco por acá. Vamos a ver, acá yo tengo esto. Yo reviso, ok, vamos a usar los mismos colores. La I1 viene en este sentido, entonces va bajando. Y la I2 es como amarilla, viene en este sentido, voy a hacer la naranja. Viene en este sentido, entonces va subiendo. Entonces son como dos corrientes que se encuentran.
Ahora bien, yo no sé cuál es mayor, porque justamente no sé los valores de las corrientes. Pero, como yo en este momento estoy sentado o estoy haciendo la malla 1, entonces la que yo tomo como positiva para este instante va a ser I1. Entonces, matemáticamente hablando, esto se ve así. A esto le sumo I1 por la de 3 ohmios y le resto I2 por la de 3 ohmios. La resto porque yo me estoy encontrando de frente a I2. Entonces me la encuentro y la considero negativa porque viene en una dirección opuesta a la que vengo yo montado sobre la corriente I1. Básicamente es una forma de pensarlo, ¿no? Entonces yo estoy moviéndome con I1. Entonces en ese instante I2 viene en sentido contrario. Por eso el signo es contrario. ¿Okay? Entonces igual estos dos son voltajes. Y me falta la otra resistencia, la de 10. La resistencia de 10 también está compartida. Ahora bien, acá ocurre exactamente lo mismo. Yo tengo I1 y tengo I3, pero I3 va en el mismo sentido. Este es como un flujo que más bien se suma a la corriente I1. Entonces, justamente en signos se le suma. Entonces yo tendría más la resistencia de 10 multiplicada por I1 más la resistencia de 10 multiplicada por I3. Y esta sería mi primera ecuación de malla. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de verlo. Activos igual a pasivos. Ahora bien, por supuesto que yo debería de acomodar esto matemáticamente. Entonces yo aquí tendría ya, en términos más de desarrollo algebraico, tendría un menos 30 igual a, ¿cómo sería? Vamos a ver, 12, no mentira, 15 y 1. Vamos a ver, menos 3 y 2 más 10 veces y 3. Entonces ya estas van a ser mis variables, que ya está la ecuación reducida. Entonces esta vamos a decir que es la ecuación de la malla 1. Luego seguiría la malla 2. La malla 2 la vamos a hacer por otro método, solo para que vean cómo funciona. Entonces el otro método, vamos a ver la sumatoria de voltajes tiene que dar 0. Esa es la otra. Entonces, vamos a hacer la malla 2. Para la malla 2 yo estoy en esta amarilla. Entonces acá da igual, es decir, aquí hago todo de una vez, no tengo que ponerme a ver cuáles son fuentes y cuáles son pasivos, simplemente voy viendo todo. Entonces yo soy esta corriente, entonces acá me encuentro con un más, acá me la encuentro con un más y acá me la encuentro con un más. La fuente de 10, digamos que yo quise empezar de este punto, ¿sí? Entonces de aquí estoy empezando, entonces me encuentro la fuente de 10 con un más, entonces yo hago ok, sería 10. Luego, ¿qué sigue? Me encuentro, ok, acá me encuentro ya con la resistencia compartida de 3 ohmios. Como está compartida y otra vez I1 viene en sentido contrario, entonces ahora más bien yo soy ahora más bien yo soy I2, entonces ahora I1 es negativo. Entonces esto se ve de esta forma. 10 más, ¿qué sería? 3 veces I2 menos 3 veces I1. Okay, vean que es exactamente como teníamos acá, pero en sentidos contrarios, porque ahora estoy en la otra ecuación de malla. Luego me encuentro la de 4 ohmios que solo pasa, I2 solo pasa, es la única corriente que pasa por esta resistencia. Entonces tengo acá lo que sería más 4 por I2. Luego sigo, encuentro esta fuente de 5 con un más, porque ya voy bajando por acá. Recuerden que yo soy I2, entonces voy bajando, entonces me encuentro a las 5.
Entonces aquí sería más 5. Y luego voy por este punto y me encuentro a esta de 6 ohmios. Esta de 6 ohmios está, vamos a ver, en este punto voy por acá. Y ven que la I4 fluye en este sentido. Entonces va en el mismo sentido que yo cuando estoy en la malla 2, en I2. Entonces más bien se suma. Negro, ajá. Y aquí sumaría, vamos a ver, resistencia de 6, ajá. Sería 6 por I2 más 6 por I4. Y ya terminé porque ya volví a este punto. Entonces ahí ya terminé mi malla 2. Como ya terminé mi malla 2, a nivel de la ecuación, pues yo digo que esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces ya de aquí uno puede suponer que hay algo que tiene que ser negativo. Porque si ven solo hay un elemento negativo y uno puede ir suponiendo matemáticamente hablando que esto no va a sumar 0. A menos de que alguna de las corrientes fueran un valor negativo. Y si es un valor negativo significa que supuse una dirección mal. Ahora bien, puede ser I1, puede ser I2 o puede ser I4. Todavía no lo sé. Pero ya se puede ir sabiendo esa parte, previendo esa parte. Vamos a acomodar esto un poco. Entonces yo tendría, vamos a ver. Yo tendría 15. Bueno, la malla 2. Sería 15. Vamos a acomodarlo en términos de las ecuaciones, perdón, de las variables. Entonces sería 15 más 3, perdón, menos 3 y 1 más sería 10, 13 y 2. Luego tengo 6 y 4. Esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces ven que es la diferencia. A nivel de matemática, pues yo simplemente, como esto es una ecuación, entonces yo puedo pasar todo al otro lado y ya tengo activos igual a pasivos. Formalmente ustedes pueden hacer el método que gusten. Yo por eso les enseño ambos, para que ustedes puedan decidir el que más les parezca, el que más se les facilite para montar estas ecuaciones. Al final, mientras el método se ejecute bien, no hay ninguna diferencia. Ahora bien, vamos a montar las otras dos ecuaciones. Vamos a ver. Ok, entonces me adelanté y monté las dos ecuaciones de la malla 3 y de la malla 4. Bueno, estas son las versiones simplificadas. Acá está la versión paso a paso. Y vean que como en estas ecuaciones, en estas mallas, no hay elementos activos. Entonces no importa si lo hacen por activos, pasivos, igual a pasivos, o por la sumatoria de voltajes igual a 0. Al final visualmente pues queda exactamente igual. Entonces no hay mayor diferencia. Luego, ya teniendo las 4 ecuaciones, pues simplemente es un sistema de ecuaciones que hay que resolver y obtenemos los cuatro valores. ¿Cómo lo resuelvan? Pues realmente eso ya es decisión de ustedes. Yo no les voy a exigir ningún método ni nada particular. De hecho, pues ya quedan ustedes si quieren, por ejemplo, efectos de exámenes o demás, resolverlos con alguna otra cosa y simplemente poner los valores. Si el detalle es que si está pues erróneo, pues tienen menos chance de reclamar, por ejemplo, ¿verdad? O de obtener puntos por alguna parte del desarrollo. Entonces ahí se los dejo a su criterio. Pero bueno, dicho eso, vean que tenemos 3 corrientes que dan negativo. Quiere decir que la dirección que supusimos antes estaba mal. Entonces, por ejemplo, la I2, I3 e I4 van en sentidos contrarios. Ahora bien, eso pues lo puedo modificar. Pues, es bueno saberlo. No es necesario modificarlo realmente. No hay que volver a hacer un dibujo diciendo cuáles eran las corrientes. Ya uno con ese menos ya sabe cuál es el sentido real de esas corrientes. Ahora bien, si por ejemplo a mí me interesara, vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Si a mí me interesara
decir cuánto es la corriente en 3 ohmios, yo diría que la corriente de 3 ohmios es I1 menos I2. Ok, y vean que no importa realmente, yo podría decir I2 menos I1. Ahora bien, viendo lo que nos dio aquí, I1 sería 2.9 menos el menos de I2 sería 0.27, y esto nos daría, no, perdón, no, claramente sí, ustedes ya habrán notado, no da lo mismo, ahorita les dije algo erróneo, no da lo mismo ponerlos al revés, ¿verdad? Tienen que poner la mayor en este caso. Entonces aquí yo haría I1 menos I2 porque I1 es mayor que I2, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces así así se hace correctamente. Entonces para no confundirlos, disculpen ahí. Esto me daría 0.27, me daría 3.17 amperios, porque estamos hablando en amperios. Esta sería la corriente de 3 ohmios. Y esa es la corriente que fluye por ahí. ¿En qué sentido? Bueno, como le gana I1, entonces el sentido real es este. Bajando. Es el mismo sentido de I1. Si fuera al revés, si esto quedara negativo, entonces iríamos en el sentido de I2. Ese es el detalle importante. Ok. Vamos a ver eso para hablar de mallas. Ahora hay un detalle o un caso particular que se le llama supermallas. En una supermalla básicamente es cuando yo tengo un elemento que es una fuente de corriente. Cuando tengo una fuente de corriente en una malla o como en este caso compartida. Entonces, cuando existe una fuente de corriente, lo que hacemos es decir, ok, originalmente yo tendría estas dos mallas, pero yo recuerdo que acá tengo un nodo. En ese nodo acá, vean que el sentido de esta corriente me dice que el nodo aquí entra I1 y en este otro me dice que aquí sale I2 y aquí tengo una I que sería la fuente, que ya me están diciendo que es 3 amperios. Entonces aquí yo tengo la fuente I, digámoslo así. Entonces yo sé que I es la que entra, perdón, I más I1 son las que entran al nodo. Por los sentidos. Y luego, vamos a ver, voy a tener que esto es igual a I2. Entonces, bueno, donde I2 por supuesto es la que sale del nodo. Entonces, el caso es especial porque yo tengo ley de nodos acá, en una malla, o en un sistema de mallas, básicamente. Entonces, lo que acá implica es que yo puedo decir que I es igual a I2 menos I1. Y yo ya sé que I es 3 amperios. Entonces yo sé que hay una relación entre estas dos corrientes. Y eso por supuesto me ayuda a reducir el sistema de ecuaciones. O a obtener más bien una ecuación más. Entonces, acá lo que se hace es que se le llama supermalla porque al final lo que hacemos es suponer que esto no existiera, que aquí fuera un abierto. Entonces yo tendría realmente toda esta malla, es como si esto no existiera, justamente esto que está tachado en amarillo. Entonces yo digo que siempre tengo que recordar cuál es I1 y cuál es I2, eso sí, pero yo las tomo como una sola. Entonces yo haría una sola ecuación. Entonces la ecuación de la supermalla tendría que ser, vamos a ponerle SM de supermalla. Entonces sería, bueno, activos y pasivos. Entonces aquí sería, vamos a ver, tendríamos la fuente de 10, menos 10, menos 5. Luego, no lo voy a hacer por activos y pasivos, lo voy a hacer en suma, es más rápido. Más 10 por I1, porque vean que aquí
En la resistencia de 10 la que pasa es I1, no pasa I2, I2 solo existe acá. Luego más 25, que acá solo pasa I2, ¿sí? Porque I1 es del otro lado, más 5 por I2, otra vez en la de 5 solo pasa I2, y ya esto sería una super malla. Ahora bien, tengo vean que ya no tengo más mallas en el dibujo, en el circuito. Entonces tengo dos variables, me falta otra ecuación. Bueno, la ecuación que dijimos ahorita, 3 sería igual a I2 menos I1, la ecuación que dijimos acá. Y ya con eso tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Okay? Ah, bueno, y esto es igual a 0, por supuesto. Entonces ya con eso tengo una super malla. Básicamente eso es lo que ocurre con una super malla. Ahora bien, lo que sigue es la ley de nodos de Kirchhoff. Este es otro método para sistemas muy parecidos. Ok, ahora tenemos el caso de la ley de nodos. En la ley de nodos, como el nombre lo dice, vamos a trabajar más bien con nodos y no con mallas. Es otro método básicamente, ahorita les explico cuándo se aconseja usar uno o el otro. En la ley de nodos lo que vamos a usar, también se le llama ley de corrientes de Kirchhoff o ley de nodos de Kirchhoff. Lo que vamos a trabajar son ecuaciones, pero donde cada término son corrientes. Entonces cada término más bien va a ser voltios sobre resistencia, que es una corriente. Entonces vamos a tener más bien términos que van a ser divisiones acá. De hecho, también hay personas que solo trabajan o prefieren solo trabajar mallas porque no les gusta de trabajar tantos términos en fracción. Pero bueno, ya eso es de cada quien. Y acá más bien lo que vamos a despejar, nuestras variables a despejar son las tensiones. Los valores de potencial. Recuerden que una tensión eléctrica al final es un diferencial de potencial entre dos puntos. Entonces esa es la importancia. Vamos a jugar con los puntos. Lo primero que hay que hacer es reconocer los nodos. Entonces recordando, acá por ejemplo ya están señalados los nodos. Vean que todo el de arriba, el azul, es un solo nodo porque no tiene elementos en medio que lo interrumpan. Entonces por eso es un solo nodo. Ese tiene, vamos a contarle, vamos a anotarle por acá. Es importante, en realidad es muy útil contar cuántas ramas tiene cada nodo. Entonces acá vamos a tener una rama, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este tiene 6 ramas. Vamos a ponerle 6 ramas. Luego sigamos con el verde. El verde tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tenemos 4 ramas. ¿Okay? Luego seguimos con el morado. Voy a hacerlo como con este color. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 ramas. El rojizo, 1, 2, 3 y 4. Y el amarillento, tengo 1, 2, perdón, voy a hacerlo con otro color. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces este tiene 5 ramas. Ahora bien, recordando entonces, vean que aquí el 7, la resistencia de 7 separa este nodo de este, por eso ya son distintos. El morado del verde, por eso ya son nodos distintos, y aquí sucesivamente. Y les decía, ¿cuándo usamos mallas y cuándo usamos nodos? Bueno, acá si yo contara, tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos, pero mallas yo tengo muchas más. Yo tendría, vamos a ver, hagámoslo acá con celeste. Tengo, bueno, esto es una malla porque no es un paralelo, porque es una fuente de corriente. Si fuera fuente de voltaje sí lo podría contar más como un paralelo, pero así no funciona mucho, entonces es una malla. Tengo otra, 2, 3, 4, 5 y 6 mallas. Una malla más que nodos, pero aún así hay más mallas. Entonces, usualmente se aconseja usar nodos cuando hay menos nodos que mallas, y segundo cuando hay más fuentes de corriente que de voltaje. ¿Ok? Porque aquí yo podría hacer esto como super mallas, pero entonces son 3 super mallas, porque tengo 3 fuentes de corriente. Entonces ya se va complicando el asunto. Entonces es más práctico tomarlo como nodos. ¿Ok? Ahora bien, una vez que tengo los nodos escogidos, me sirve haber contado la cantidad de ramas de cada uno, porque yo tengo que escoger un nodo que se llama de referencia. Para que se hagan una idea, el método funciona así.
Yo voy a suponer un valor de voltaje en cada uno, en cada nodo. O voy a nombrar un valor de voltaje en cada nodo, sería la forma correcta de decirlo. Pero uno de esos nodos tiene que ser un voltaje igual a 0. Y lo que se aconseja, aunque no es obligatorio, pero es aconsejado y aventaja bastante, es que el nodo con más ramas sea la tierra, sea el que tenga un voltaje igual a 0, es decir, este. A ese nodo se le llama referencia, porque es el que tiene un voltaje de 0. Entonces todos los demás nodos o valores de potencial se miden respecto a esa referencia, por eso se le llama así. Entonces, ya pasando eso un poco más ordenado, vamos a tener esto. Tengo la referencia arriba, porque es el nodo con más ramas. Tengo el voltaje 1, el V1, el nodo 1, que sería este rojo de acá. Luego el V2 en medio, el V3 a la derecha y el V4 acá abajo. Entonces lo que voy a proceder a hacer es relaciones y ecuaciones entre nodos. Entonces, comienzo con V1. El de referencia solo no tiene ecuación como tal. Entonces comienzo haciendo así. Vamos a ver. Ok. Voy a montar la primera ecuación acá abajo, para aclarar un poco más. Entonces la primera ecuación es de V1. Entonces vamos a hacer un poco de zoom. Ajá. Por acá. Entonces yo tengo V1. En V1 tengo varias cosas. Voy a hacerlo. Esta rama, esta otra, esta y esta. ¿Okay? Tengo 4 ramas, significa que debería de tener 4 términos. Acá no hay algo como activos igual a pasivos. Se podría montar, pero en realidad no se suele trabajar de esa manera. Se hace una sola ecuación igualada a 0. ¿Okay? Entonces vamos a sumar corrientes igualadas a 0. Recordando, cada término debe ser una corriente. El primer detalle que vemos es que tengo una fuente de corriente. Como ya es corriente, entonces se pone como tal. Entonces vamos a poner los 10 amperios. ¿Cómo sé si positiva o negativa? Bueno, si la fuente sale, es positiva. Si entra, es negativa. Ahora bien, si sale y entra, ¿de dónde? Pues del nodo. Entonces aquí la de 10 está saliendo de V1, por tanto la tomamos como positiva. Luego sumo el siguiente valor de potencial, que sería entre V1 a través de esta resistencia. Entonces sería la corriente que fluye acá. La corriente que fluye acá va a ser este valor de potencial sobre este otro, que es al final el voltaje de la resistencia, dividido entre la resistencia, es decir, V1 menos la referencia. Permítame un segundo para cambiar el tamaño acá. V1 menos la referencia sobre la resistencia de 2. ¿Sí? Ahora bien, la referencia es igual a 0. Entonces no es necesario ponerla. Yo puedo poner solo V1 sobre 2. Acá lo estoy haciendo para que se vaya entendiendo el funcionamiento, ¿no? Entonces ven que al final lo que yo estoy haciendo es poniendo estas corrientes. Otra vez, vamos con esta. Vamos a llamarla I2 por cuestión, pero no es que tengan nombre, no es que haya que ponerles nombre. Ahora bien, entonces aquí sería más V1, vean que siempre va un más realmente. Más V1 menos V2, porque voy desde V1 hacia V2. Y ahorita cuando estemos en V2 voy a ir al sentido contrario, voy a estar revisando esta corriente, ¿okay? Pero ese es en el otro momento. V1 menos V2 sobre pues la resistencia de 10, que es por donde pasa. Luego tengo acá V1 y V4. V1 menos V4 sobre la resistencia de 5. Y esto igual a 0, por ley de conservación de la energía. Entonces ya con esto tengo la primera ecuación de nodos. Son 4 nodos, significa que tienen que ser 4 ecuaciones. Porque la referencia no se cuenta, justamente por ser eso, una referencia. Entonces vamos a hacer las otras las otras 3, perdón. Acá, vamos a ver,
una nueva. Okay. Para el V2 vamos a montarlo de esta manera. En el V2 tengo, da igual en qué orden empiece realmente, pero tengo la fuente, entonces tengo la fuente de 10 tercios que está entrando, entonces es negativo. Entonces aquí voy a tomar menos 10 tercios y ya eso es una corriente, entonces no ocupa nada más. Luego tengo la resistencia de 3 ohmios, entonces sería V2 menos la referencia, entonces más V2 menos la referencia, pero no la pongo, sobre los 3 ohmios. Luego voy de aquí hacia acá, sería más V2 menos V3 sobre 6. Luego tengo, vamos a ver, seguiría de V2 hacia V4, acá. Eso sería más V2 menos V4 sobre 8. Luego voy de aquí hacia acá, el que les dije antes, de V2 hacia V1. Entonces sería más V2 menos V1 sobre 10. Y ya ahí acabé con las ramas de V2, entonces esto es igual a 0. Igual acá ya les puse las otras dos ecuaciones para que puedan revisarlas. E igual, uno simplemente ya después resuelve el sistema de ecuaciones. Vean que estamos bien porque tenemos 4 variables, los 4 valores de voltaje y 4 ecuaciones. Acá si yo ocupara, por ejemplo, saber el valor de la corriente en 6 ohmios, entonces yo haría, bueno, dependería de cuál sea mayor o no, pero yo haría V3 menos V2 sobre 6, y eso me va a dar el valor de la corriente en 6 ohmios, por ejemplo. Y acá, entonces V3 menos V2 sobre 6 ohmios. ¿Cómo sé cuál va a ser mayor? Bueno, si V3 es mayor que V2, entonces claro, vamos en ese sentido. Si no, iríamos en el sentido contrario. Eso ya dependería de los resultados que obtengan acá del sistema de ecuaciones. Luego, el otro caso especial, y para concluir por esta semana, es lo que llamamos supernodos. Un supernodo, pues como se podrán imaginar, en el caso de supermallas era cuando teníamos una fuente de corriente. Acá un supernodo es cuando tenemos una fuente de voltaje. Entonces, lo que yo reviso es los nodos. Entonces igual hago el conteo. Tengo este nodo por acá. Vamos a ver, hagámoslo así. Este nodo por acá. Este aquí. Este otro. Y aquí tenía uno. Y aquí tenía otro. ¿Okay? Pero tengo una fuente de voltaje. Entonces yo puedo decir que sé cuánto es V4 menos V3. Bueno, aquí esto se llamaba V4. Ajá, entonces yo sé que V4 menos V3 es 10. Porque este es el valor del diferencial de potencial que tengo en la fuente. Entonces ya eso es otra ecuación. Entonces yo puedo decir que V4 y V3 en realidad son un solo nodo. Un nodo grandote. Que se le llama justamente supernodo. Entonces la ecuación de este supernodo se vería así. Yo tendría la ecuación del supernodo, diría, permítanme, yo diría, ok, tengo de V4 hacia V1, entonces tengo V4 menos V1 sobre 2, luego le sumo V3 que está aquí, pero es parte de este supernodo, entonces V3 menos V2 sobre 5 más V3 menos la referencia, o sea, solo V3 sobre 2, y ya eso igual a 0. Es lo que llamaríamos la ecuación de ese supernodo. Ya luego hago las otras dos ecuaciones de V1 y V2 y listo. Ya tengo 3 ecuaciones y la cuarta sería esta. Vean que acá la referencia la escogí acá por gusto realmente, porque vean que este tiene 1, 2, 3 ramas y este también, y este por un igual, y este también tenía 3 ramas, pero una es, como es parte del supernodo,
Eso sí es un punto importante. Uno no escoge la referencia, no se puede escoger el supernova como referencia, por ejemplo. Eso sí es una restricción que se tiene en este caso especial. ¿Okay? Ahora bien, con esto concluimos el nivel teórico. Ya en esta clase y en esta materia pues ya sí entramos más en lo que es de la parte práctica, ¿no? Entonces ya acá les dejo lo que les había mencionado al puro inicio del curso, lo que son los ejercicios. Estos ejercicios yo los resuelvo en la próxima semana, en la próxima clase. Igual si tienen dudas durante la semana ejecutando esto o demás, pues perfectamente me pueden consultar. Recuerden que bueno, la idea es tratar de hacer las consultas los lunes, pero eso depende mucho de incluso cuando les suba los videos, ¿verdad? A veces no podrá hacer tan a tiempo. uno trata, pero a veces no siempre. Espero que sí. Aún así, realmente no es obligatorio, por supuesto. Nos acomodamos, eso es lo importante. Nos acomodamos para atender las consultas que ustedes tengan. Entonces, en este ejercicio 1, lo que tenemos es: determine el voltaje de la fuente, este valor E. Determine los valores de las resistencias RL2, esta, y RL3, esta otra de acá. Y los valores de las resistencias R1, R2 y R3. Vean que lo que me dan son estos valores de voltaje acá, 24 y 48, y los valores de estas corrientes, ¿sí? Y esta corriente S es la corriente de la fuente, la S es de source, de fuente, ¿sí? Entonces es la corriente que viene acá. Si acá tengo 40 miliamperios, quiere decir que se divide. Entonces acá abajo, pues baja el resto de esos 40, el resto de esos 72 más bien. Tengo este otro ejercicio donde tengo este circuito. Esta es la idea, que lo reduzcan, que usen reducción, y que me digan cuánto es la potencia disipada por la resistencia de 6 ohmios, esta de acá, ¿ok? Entonces la idea es que aquí puedan reducirlo usando series y paralelos. Tomen en cuenta que los cortos pueden afectar por ahí. Traten siempre de redibujar el circuito varias veces para que lo vayan entendiendo paso a paso, como hice yo. Y el último ejercicio básicamente es para que hagan un ejercicio de mallas. Entonces obtener las mallas y las corrientes de las mallas del circuito, y ya habiendo obtenido esas mallas, que me digan cuánto es la potencia disipada en esta resistencia de 22K. Esa es la idea. Entonces con eso estaríamos por esta semana. Cualquier consulta me escriben, ya sea por WhatsApp, el correo o los foros del curso. Entonces pues ojalá les vaya bien con esto en esta semana. Recuerden que esto no tiene porcentaje como tal, es meramente pues para que vayan practicando como haríamos la práctica pues en clases normalmente de esto. ¿Ok? Entonces hasta luego.